Muy buenas, amigos, hermanos, familia, nuevamente teniendo el privilegio de compartir algo de la palabra de Dios en este día, esperando que ustedes estén bien, que también Dios los esté bendiciendo por allá mucho en sus trabajos, en las luchas que cada uno tiene, porque nada es fácil. Esto es complicado, para unos más, para otros menos, pero todos estamos llevando algo de problemas con todo esto. El encierro especialmente. Ya yo tengo muchos meses aquí encerrado y ya quiero darme una vuelta. Pero hay que esperar y ver qué es lo que pasa. En todo caso, estamos entre los vivos y podemos decidir si salir, quedarnos o seguir, hacer cualquier cosa. Espero que estén bien, que estén tranquilos y aprendamos a confiar y a depender fuertemente del Altísimo, porque no tenemos otra. No hay otra alternativa sino Él. Y espero que echemos mano. Él está listo para ayudarnos, no nos ha abandonado. Él está en control de todo y esperemos que lo más pronto esto termine. Y si no, pues Él nos dará la gracia, los medios, el tiempo y todo lo que se necesita para seguir adelante. Oremos y empezamos. Padre Santo, en el nombre de Cristo, el Señor, nos acercamos a usted en esta tarde. Agradecidos, Padre, porque usted ha sido muy bueno por su gracia y misericordia para con nosotros, que no decaen, porque las agota cada día, se renuevan cada día, cada mediodía, cada mañana, cada noche. Muchas gracias, siempre estaré agradecido de eso, Padre Santo, agradecido también porque usted es un Dios paciente, un Dios que todo lo ve, que todo lo puede, que todo es fácil para usted, Señor, siempre y cuando usted quiera y esté dentro de sus planes las cosas. Padre, dando gracias también por los que están trabajando, pidiéndole por los que no tienen, por los que están luchando por un trabajo también, Señor, porque necesitamos producir. El problema que vemos, Padre Santo, es que si tenemos trabajo hay que pagar arriendo y si no, igual. Si tenemos trabajo comemos y si no tenemos trabajo igual comemos. Hay que pagar servicios, pagar deudas y pagar muchas cosas. Y necesitamos dinero, Señor. Abra puertas a los hermanos, a la familia, a la gente que está sin trabajo, porque si todos tenemos trabajo, tendremos un poco más de seguridad. Padre Santo, dando gracias también porque los enfermos estén un poco mejor, que usted los esté atendiendo, por favor. Le pido nuevamente por Luciano allá en Colombia, en Cúcuta, y por mi hermana Argénida. Ellos están delicados de salud y lo necesitamos a usted. Usted está allá y está aquí y usted es el único que puede sacarlos de ahí, Señor. No necesitamos médicos. Si los médicos curaran, ellos no se morirían. Pero es a usted al que necesito que esté allá, Padre Santo. Usted ha estado conmigo en hospitales y he visto su mano y su gracia y misericordia. Y así espero para con ellos y para con todos, Padre. Y dando gracias por este día y por la bendición de poder abrir la palabra, Señor, tener esa libertad, aunque estemos aquí encerrados, tenemos la libertad de poder abrir y compartir las Sagradas Escrituras y pidiendo que su Santo Espíritu sea el Maestro, que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda verdad, pidiendo estos favores por el nombre y por los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir hoy las Sagradas Escrituras en Primera a los Corintios, capítulo 6. Seguimos hablando de este tema del Espíritu Santo, ese regalo tremendo que el Señor nos da al bautizarse, cuando un creyente verdadero se bautiza bíblicamente. Porque esto es lo más importante, que sea bíblico. Eso es lo más importante acá, porque no es que, bueno, lo bautiza cualquiera y qué fue lo que pasó y todo y no se sabe nada. Y entienda bien que si no tenemos el Espíritu Santo, no somos de Cristo, y si no somos de Cristo, estamos perdidos. Por eso yo he hablado siempre que el Espíritu Santo es la clave para nuestra salvación y seguridad de vida eterna. Entonces lo que quisiéramos saber es
si verdaderamente somos el templo del Espíritu Santo o qué somos. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, el apóstol Pablo dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Para algunos quizás es la primera vez que escuchan esto, pero para otros que ya han pasado mucho tiempo con la palabra de Dios, que son creyentes mucho tiempo, y quizás para ellos también les sorprenda esto, de que cada creyente verdadero bautizado se convierte en el templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. El Espíritu Santo, Dios no habita en templos hechos de manos. Él ahora habita en el corazón de cada uno de los creyentes verdaderos bautizados. Y como hemos visto, si al salir del agua yo recibo el Espíritu Santo, en ese momento yo me convierto en un templo del Espíritu Santo. Él viene a vivir en mi vida. Él viene a morar conmigo y para siempre. Dice acá: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Aquí dice que el Espíritu Santo está en nosotros, no con nosotros, como lo vimos allá en Juan 14, que estábamos todavía en el Antiguo Testamento. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, porque Dios dijo. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno viene a mí y cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había sido glorificado. El que cree como dice la Escritura, dice la palabra de Dios. Entonces dice, esto decía del Espíritu que iban a recibir los que creyéramos en Jesucristo. Entonces, esto lo tenemos de Dios. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender acá y que para mí fue muy importante es lo que dice al final del versículo 19, y que no sois vuestros. Cuando un creyente le cree, una persona le cree a Jesucristo, se bautiza, recibe el Espíritu Santo, ya no se pertenece, es dueño de alguien que lo compró y es propiedad privada de él. El Espíritu Santo es como un sello de propiedad o garantía que tenemos y que le pertenecemos a Dios. Ya no nos pertenecemos nosotros. Cuando usted y yo logremos entender esto, que como creyentes ya no nos pertenecemos, ya nosotros no deberíamos decidir ni decir no tengo tiempo, ni decir no puedo, sino estar siempre dispuestos para servirle al Señor, porque ya de Él somos. En el capítulo 14, en el capítulo 8 de Romanos dice, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos del Señor, ya no nos pertenecemos, nosotros no podemos hacer lo que queramos. Nosotros tenemos que buscar es hacer la voluntad de Dios. Pero lo primero es entender que yo soy el templo del Espíritu Santo. Y si Dios vive y mora en mí, esto tiene que cambiar. Si alguien entra en mi vida, está en mí, yo tengo que, ya no soy el mismo. Hay algo o hay alguien dentro de mí que va a empezar a controlar mi vida, a quitar muchas cosas y a poner nuevas también. Uno de los problemas que se tiene es que la gente piensa que si al bautizarse y al recibir el Espíritu Santo no se habla en lengua, entonces no ha recibido el Espíritu Santo ni ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Y las cosas que hemos visto hasta aquí nos dan algunas pautas de cómo actúa el Espíritu Santo cuando viene a nosotros. Yo pienso que cuando en Hechos 2, como vimos la semana pasada,
Se bautizaron como 3.000 personas. Esos 3.000 recibieron el Espíritu Santo, porque Pedro les dijo, el Espíritu Santo era el que estaba hablando a través de Pedro, y aquí el Espíritu Santo, Dios no miente. Bautícense para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Se bautizaron 3.000 y recibieron el Espíritu Santo, y no pasó nada, no hablaron en lenguas, no cayeron, no hubo estruendo, no hubo un gran viento recio que soplaba como cuando llegó el Espíritu Santo por primera vez. No pasó nada. Como cuando yo me bauticé, nada pasó, nada sentí. De todas las personas que yo he bautizado, 1 o 2 me han dicho, al salir del agua yo sentí algo muy especial. Pero yo no he sentido nada, y no es una regla de que el que sale del agua después de bautizarse va a sentir que le cae un rayo o que algo caliente le está quemándole la cabeza o un poco de cosas he oído yo, pero no pasa nada. Si vemos nosotros, hay que ver algunas cosas, porque algunos dicen, cuando Cristo se bautizó, vino el Espíritu Santo y se posó sobre él. Entonces esperamos que en nosotros también venga el Espíritu Santo y lo podamos ver, que posa en nosotros y entra en nosotros. Y la cosa no es así. Si vemos en el Señor Jesucristo, dice que cuando salió del agua, ya en Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante, cuando salió del agua, vio abrirse los cielos y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. ¿Por qué tenía que hacer eso? Mire, vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Yo pienso que eso tenía que darse así, porque era una señal para Juan. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, venía toda Jerusalén, toda Judea, eran miles de personas que vinieron, pero solamente en una persona se iba a posar el Espíritu Santo. Ese era el Mesías, el que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces no era para todos, eso era una señal. Les voy a leer Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Versículo 33, y yo no le conocía. ¿Entiende por qué tenía que darse esto para que lo identificara? Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, Dios, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi. Entre los miles que había, sobre Jesús se quedó, bajó el Espíritu Santo y se posó sobre él, y ahí lo conoció. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dice que él no le conocía, pero el que le mandó bautizar le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que se posa sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces lo logró identificar. Esto tenía que darse para una señal para Juan el Bautista. Ahora, hay otro caso en el libro de los Hechos. En Hechos, en el capítulo 10, y vamos también al 11. Pero en el capítulo 10, este es el caso de Cornelio, donde unos gentiles, los primeros gentiles que creen y reciben el Espíritu Santo, hablaron en lenguas.
y solamente han hablado en lenguas en el capítulo 2, cuando llegó el Espíritu Santo y en Jerusalén había gente de toda nacionalidad y lengua bajo el sol, estaban ahí y hablaron en todos los idiomas. Luego, en el capítulo 4, oraron y el lugar donde estaba tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Entonces de aquí parte mucho una idea de que si uno no habla en lenguas es porque no ha recibido el Espíritu Santo. Dice acá en el Hechos capítulo 10 versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces los primeros gentiles creen, reciben la palabra que predicó Pedro. Viene el Espíritu Santo y ellos hablan en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces, esto no es una regla, es que todos tenemos que hablar en lenguas. Ahora, vamos al capítulo 11 porque tenemos que leer otra parte acá. ¿Por qué hablaron ellos en lengua? Yo pienso en esto. Dice en el capítulo 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: ¿se dan cuenta que Pedro ya tenía problemas por haber entrado en la casa de Cornelio, un gentil, y haberles predicado la palabra aquí también? Entonces, ¿cómo es que entras y comes con gentiles? Porque ellos no se llevaban entre sí, judíos y gentiles. Entonces comenzó Pedro a explicarles todo lo sucedido. Vamos a leer desde el versículo 14 para adelante. Hechos 11, versículo 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. A eso venía Pedro, a hablarles lo que necesitaban hacer, porque ellos estaban haciendo, como mucha gente hoy, haciendo más de lo que el Señor demanda para ser salvos. El versículo 15 dice, él está hablando con todos estos de la circuncisión. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora, el hablar en lenguas acá, dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 22, que las lenguas son evidencia, no para los creyentes, sino para los incrédulos. Son señal, dice. Las lenguas son señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Entiende por qué hablaron en lenguas y fue una señal para que estos creyeran. Porque si no hablaban en lenguas, yo creo que no tenían ninguna evidencia, ninguna señal. Y esto es parte de lo que dijo el Señor aquí en Marcos, en Marcos capítulo 16, versículos 19 y 20.
Dice acá, Marcos capítulo 16, versículo 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, oyéndoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Y las lenguas eran una señal. Esto era para confirmar la palabra en Hebreos. Es un pasaje que sí me llama mucho la atención. En Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice, del 1 al 4 vamos a leer. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, con señales, y la lengua es una señal. No para los creyentes. Si esta gente hubieran creído y todo, ellos seguro que no hubieran hablado, estos gentiles, no hubieran hablado en lenguas. Pero como vemos, ellos se enojaron y Pedro tuvo que explicar, no creían. Si no ven esa señal, tal vez hubiera tenido problemas Pedro. Entonces las cosas se dan por algo. No es porque todo el mundo tiene que hacer eso. Ahora, el problema que tenemos nosotros hoy es no saber que somos el templo del Espíritu Santo, porque al salir del agua en nosotros no pasó nada. Ahora, para nosotros no necesitamos señales, ni ver cosas, ni vamos a ver estruendos, ni relámpagos, ni nada. Ahora es fe. Todo es cuestión de fe. El Señor dijo allá en la palabra en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta gente, esos 3,000, le creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Y el Señor dijo, si alguno cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Y yo le creo que todo aquel creyente verdadero, bautizado bíblicamente, recibe el Espíritu Santo. Hermanos y hermanos, es cuestión de fe. Yo no he sentido nada, ni mi casa se ha estremecido, y cuando me metieron al agua no hubo un tsunami ni nada de eso. Ahora es cuestión de fe. La Escritura dice que el Espíritu Santo lo iban a recibir los que creyesen en Él, de acuerdo a lo que decían las Escrituras. Entonces yo le creo. Y le puedo decir a cualquiera que se bautice, ahora usted es templo del Espíritu Santo, porque esto lo dice el Señor. Lo que no debemos ser es ignorantes. Y algunos tal vez le digan, una vez estábamos por el comité y algunos predicando, y que si no hablan en lengua no tienen el Espíritu Santo, no han sido bautizados y todo eso. Yo les dije, en primer lugar, eso no mandó a predicar el Señor, mandó a predicar el Evangelio. Esas buenas noticias de que Cristo ya murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Murió y resucitó al tercer día para justificar al pecador por medio de la fe. Entonces ahora usted debe ser consciente y creer, porque todo es fe. Ya no es por vista, no vamos a ver cosas así raras. Es cuestión de creer. Todo el que ha sido bautizado recibirá el Espíritu Santo, como lo recibió el apóstol Pablo, como lo recibieron estos 3,000, como lo recibió
el Señor Jesucristo, y todo creyente, ese es el regalo que Dios le da. En Hechos capítulo 8, hombres y mujeres que se bautizaban y no habían recibido el Espíritu Santo, vino el apóstol Pedro, colocó las manos, oró, recibieron el Espíritu Santo y no se cayeron, ni hubo heridos, ni nada, no pasó nada. Pedro les diría, ya, ustedes ya recibieron el Espíritu Santo, y es cuestión de creer. Es cuestión de fe. Creer que verdaderamente yo soy templo del Espíritu Santo. Creo que una de las buenas y mejores manifestaciones que podamos nosotros evidenciar de que somos templo del Espíritu Santo, quizás sea por los frutos, el fruto que produce el Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que hemos creído en Cristo, los que somos de Cristo, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Entonces, la evidencia nuestra de que verdaderamente el Espíritu Santo está controlando nuestra vida es el fruto que nosotros producimos. Quizás allí nos daremos cuenta, pero tampoco es garantía de que nosotros esperemos a dar esos frutos para saber y creer que somos templos del Espíritu Santo. No, usted es un templo del Espíritu Santo si es un creyente verdadero y ha sido bautizado bíblicamente. Es un templo del Espíritu Santo. Dios está viviendo en usted. En Juan capítulo 14, cuando iniciamos, que leíamos ahí, como dice acá, Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, porque estábamos hablando esa vez del Antiguo Testamento, y estará en vosotros. Esto es cuando alguien le creyó al Señor y se bautizó, el Espíritu Santo viene. Igual como le pasó al Señor Jesucristo, nos pasa a nosotros. Esté seguro y tenga esa fe y confianza de que usted es el templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en usted. Porque si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, no somos de Cristo. Lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 9. Pero nosotros no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y esto es cuestión de fe. Usted no vaya a esperar otra cosa y que sucedan cosas sobrenaturales. Eso ya no se va a dar. Es cuestión de fe. Yo soy el templo del Espíritu Santo y debo andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, lo que se nos dice en la palabra. Entonces dice que el Espíritu Santo que mora con vosotros y estará en nosotros. Ahora dice en Primera de Juan, Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 24. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Dios permanece en nosotros, somos el templo del Dios viviente.
Aquí en el capítulo 4, versículo 13, dice, en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, y yo le creo. Espero que usted también. Es cuestión de fe. Usted no va a ver llamas y lenguas de fuego ni nada de esas cosas. Es cuestión de fe. Dios ha prometido darle el don del Espíritu Santo, ese regalo a los que le obedecen, a los que le creen y se bautizan. Y punto. Y yo le creo. Y esta es cuestión de cada uno de nosotros. Volviendo a primera a los Corintios, en el capítulo 6, ya leímos hoy el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Espero que no ignoremos eso, y especialmente dos cosas: que soy el templo del Espíritu Santo y que ya yo no me pertenezco. Si Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí, esto ya le pertenece a Dios. Si vino a morar, es como cuando yo compro una casa, me meto a vivir ahí porque es mía. Y si Él vino a vivir aquí, es porque es de Él. Y yo tengo que ser consciente de eso y estar atento a los cambios que va a hacer Dios en la vida de uno. Yo no me he propuesto cambiar nada, pero Dios me ha quitado un montón de cosas, porque si el Espíritu Santo, como en una casa, que uno compre, entra y empieza a arreglar, a quitar humedades, a pintar, a reformar y todo eso hasta que quede impecable la casa. Lo mismo hace el Espíritu Santo con nosotros, si es que le permitimos. Que Él haga lo que quiera en nosotros, que le demos todo el llavero para que revise toda nuestra casa y limpie y cambie. Ahí hay cambios. De lo contrario, si nosotros dice, venga a vivir acá, pero yo le doy una llave, la del baño nada más, ¿qué hacemos? Él no va a hacer nada, lo bloqueamos por completo. Así que no somos nuestros porque ya hemos sido comprados por precio. Dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No somos nuestros. Hemos sido comprados por un precio tremendo, no con oro, ni plata, ni cosas preciosas, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el precio. Entonces ya yo no me pertenezco, ya le pertenezco a alguien, al que vino a vivir aquí. Él me compró y Él viene a morar y tiene todo el derecho de hacer lo que Él quiera. Bien, entonces la meta ahora es glorificar a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Se me fue el tiempo, pero les voy a leer para que tengamos mucho cuidado. Por lo menos de aquí en adelante las cosas las tomemos en serio. En el capítulo 4 de Santiago, el versículo 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? La Escritura no dice por decir las cosas ahí, es por algo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, en nosotros, nos anhela celosamente? Él nos cela, no quiere que pequemos, no quiere que satisfagamos los deseos de la carne ni nada de eso, sino que andemos en el Espíritu. Es celoso, nos cuida, nos anhela celosamente. Entonces tengamos cuidado para dónde lo llevamos, por dónde caminamos, qué hablamos, qué pensamos, qué hacemos. Porque las cosas buenas que hacemos, las hacemos con Él. Pero el pecado que cometamos, lo ponemos a pecar a Él también. Tengamos mucho cuidado. Bien, y quiera Dios que cada día encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.